Bueno, buenas tardes. Acá estamos con Horacio. Vamos a acompañarlos en esta segunda charla para Teoría 1, hablando siempre del concepto de arquitectura. Recuerden que estamos buscando un concepto de arquitectura. Y para situarnos, estamos en el módulo 1 de la materia Teoría 1. Esta va a ser la segunda clase, y la próxima clase no vamos a tener una charla, sino que ustedes van a dedicarse en las comisiones con sus ayudantes y los coayudantes a tratar de cerrar el concepto de arquitectura según cada uno haya podido ir encontrándole sentido a esto de la arquitectura. Bueno, que tengan una buena jornada de trabajo. Siempre les va a quedar en el canal de YouTube del taller a disposición estas clases, estas charlas, como para que recurran a ellas cada vez que lo consideren necesario. Vamos a compartir pantalla. Con esta segunda charla. Yo voy a apagar un poquito mi cámara, de manera tal de que puedan concentrarse en las imágenes. A ver ahí estamos. Bueno, este es nuestro marco de pertenencia dentro de la institución, nuestro taller de teoría, y este es nuestro primer módulo, ¿no? Que decía que la arquitectura y la búsqueda de un concepto de arquitectura. Y a eso siempre le vamos a sumar estos otros tres temas que son la naturaleza, la sociedad y el arte. Kant decía que las instituciones del hombre, o de cómo son los edificios, deben estar de acuerdo con su propia naturaleza. Los edificios deben tener una voluntad que se la han de dar los arquitectos, una responsabilidad y un desafío indiscutible de los profesionales. Y acá con este pequeño círculo, Kant se hace esa primera pregunta, ¿no? De qué es una escuela. Si ustedes han abordado el texto de Kant, verán que Kant en el texto abre con las preguntas a las posibles respuestas. Él no da las respuestas, él más que nada abre con las preguntas. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué tipo de lugar es una escuela? ¿No? En una de las charlas que tiene Kant con una serie de estudiantes, él les contaba que recordaba que cuando era niño solían tirar la pelota, el balón, desde la ventana del primer piso. Entonces él decía que nunca íbamos a un espacio especialmente pensado para jugar. El espacio del juego se establecía en el propio momento de jugar. El juego, entonces, en esos términos, era una inspiración más que una organización. El juego como inspiración más que como organización. Y la escuela como el primer lugar por fuera del hogar de socialización de los niños. Entonces, en esos conceptos que hablan en términos conceptuales y profundos, es que uno tiene que pensar el tema. Porque de alguna manera, la institución tiene que servir al hombre genérico, ¿no? Al hombre en términos de género. No en términos de género, ¿no? En términos de especie. Ya sea que esta institución sea de gobierno, sea de educación, sea de ocio, sea de salud, sea la institución hogar, ¿no? Entonces, siempre hay que volver a pensar en ese concepto. Entonces, acá hacemos no un recorrido histórico, ¿no? Sino un recorrido de sentido con lo que fue la primera escuela, edificio escuela,
de la Argentina, según se documenta en un fantástico libro que ha colaborado la arquitecta Schmidt, y es el antiguo Colegio de Quintana en Catamarca, del año 1800, ¿no? Donde aparecen una serie de puertas que dan a una serie de espacios que serán aulas, algún espacio un poco más grande será un comedor, y aparece una galería que en algún punto es ese espacio intermedio en donde aparece el juego como inspiración, mucho más que como organización. Para abordar el concepto de arquitectura, siempre hemos sabido, hemos sentido nosotros como arquitectos y como docentes que nos desempeñamos, la necesidad de recurrir a Kant, porque Kant no va a la superficie de las cosas, sino que va a la profundidad de las cosas, ¿no? Y en este caso en particular, y en esta materia nuestra en particular, hemos tomado tres ejemplos para poder comparar y establecer en principio una serie de reflexiones sobre las escuelas. Primero aparece la escuela de cada uno de ustedes, o sea, eso aparece como una cuestión absolutamente única, porque nosotros es un ejercicio que todas las veces, todos los años es distinto, porque la escuela de cada uno es la escuela de cada uno. Después vamos a tomar el Liceo Víctor Mercantes, que es una escuela de la Universidad Nacional de La Plata, que está en la trama urbana de la ciudad, y después va a aparecer, y muy inspirado por estos años de la pandemia, el 2020 y el 2021, una escuela que tiene que ver, que está muy relacionada a la forma que toma la escuela, ¿no? Y la arquitectura que despliega, la materialidad con la que se concreta, con esta cuestión de la necesidad del aire, del sol, de la luz natural, que es un poco el desafío que nos presenta los tiempos estos pandémicos, ¿no? Esta es una vista de la ciudad de La Plata, con su trazado en este cuadrado casi perfecto, podríamos decir, ¿no? Donde aparecen sus diagonales estructurando una trama, un diseño que permite que cada 6 cuadras haya una plaza, o sea, empiece a circular, empiece a hacerse necesario responder a los criterios higienistas con que esta ciudad fue fundada. Y junto con esto aparece un proyecto educativo para La Plata, ¿no? Y el proyecto educativo, que también le da un doble sentido a la ciudad, porque la ciudad en realidad al principio se funda para ser puerto, y después como en realidad el puerto genera muchas divisas, Buenos Aires no quiso ceder las divisas. Entonces eso que tenía como La Plata como condición, la ensenada de Barragán, más precisamente como condición natural, que era el puerto, Buenos Aires empezó a oponerse un poco sobre todo a la facturación del puerto por fuera del dominio de Buenos Aires, de manera tal que buscándole un nuevo sentido a la ciudad, aparece este proyecto educativo en La Plata, la universidad provincial pasa a nacionalizarse y empieza a tener, bueno, empieza a cargar de sentido y de nueva impronta a la ciudad capital, ¿no? de la provincia, donde además de ser administrativa, pasa a ser un fuerte polo educativo. Esos puntos que ustedes van viendo en la trama y en el bosque, puntos rojos, tienen que ver, que se unen, ¿no? con esas líneas azules, tienen que ver con la trama educativa que va tomando de alguna manera la estructura de la ciudad, ¿no? Y va generando distintos itinerarios y distintos circuitos que tienen que ver con un proyecto educativo, ¿no?
Con la Fundación de La Plata, eso creo que lo tienen en el texto que nosotros les acercamos, ¿no? Se encararon un total de 7 establecimientos para la primera enseñanza, ¿no? 6 en el casco urbano y 1 en Los Hornos, en la localidad de Los Hornos. Y dentro de ese proyecto 2 escuelas normales, Normal 2 y Normal 1. Estas son las primeras imágenes de lo que sería en los tiempos de la construcción del Liceo Víctor Mercante. Qué lejanas quedan algunas de estas imágenes. Allá atrás se ve la torre de la iglesia San Luciano. Y esta es una toma aérea de ahora, de ayer, el liceo en este espacio, y acá les reproduzco casi en la misma escala la pastilla, digamos, ¿no? de la manzana triangular en la que se inserta este edificio, que responde meramente la fachada principal responde al diagonal, y después la manera de relacionarse con la ciudad va siendo un poco respondiendo a esta cuestión que tienen los edificios públicos en la ciudad, que se rodean de un espacio verde, ¿no? Que es lo que media entre la habitación particular, hogar, y la institución. Estas son imágenes que fueron bajadas ayer del Google, o sea que son lo más fieles posible a lo que son hoy. Podrán recorrer, caminar alrededor de esta manzana, es muy interesante ver también cómo este muro va articulando, ¿no? Y cómo también el verde ayuda a mediar, ¿no? Y le pone aire a este espacio de ciudad. Acá se encuentra el acceso al jardín de infantes de San Ponciano. Esta vista es la calle 5, y acá cruza la calle 47. Digo porque creo que ahí todos los chicos que no son de la ciudad pueden ir ubicando en el Google Earth y pueden viajar perfectamente por las calles de la ciudad, porque tienen la disposición del recorrido, de la vista de la calle, ¿no? Del hombrecito que puede bajar a la ciudad, a la calle. Y esta es la estructura del edificio, bien clásica, ¿no? Los frentes sobre el diagonal, una sucesión del hall en el medio, de habitaciones bastante regulares y un remate en las 2 salas. Después eso se va a ir cargando de funciones según los tiempos también. Siempre en el eje perpendicular al acceso, de alguna manera aparece lo que es particular como programa de la escuela, ¿no? Siempre en este eje aparece lo que es particular, y en el otro sentido aparece lo que se va normando. Tenemos algunas fotos bastante cercas en el tiempo, la relación que se establece con el entorno inmediato, la materialidad, esa cuestión de mucha solidez, ¿no? Los edificios educativos, piensen en el Normal 1, piensen en lo que es el Colegio Nacional, en la escuela anexa, en el propio Normal 2, en el propio Normal 3, son edificios sólidos, son edificios que transmiten esa seguridad, ¿no? Y muchas veces la materialidad tiene que ver con la manera en que se materializa tiene que ver con esa transmisión que hacen los propios edificios. Desgraciadamente, nuestros tiempos han obligado al uso de las rejas. Estas son de las cosas que nosotros lamentamos profundamente, y de alguna manera sentimos que es como un fracaso no de la profesión o de la disciplina, sino que es un fracaso de la propia sociedad, que necesita para preservar un bien que es común a todos, de una reja.
Este edificio ustedes ya van a leerlo, si es que no lo han leído aún. Ha sido reciclado, ha sido se han convocado una serie de voluntades para poder hacerlo. La arquitecta Ana Ottavianelli fue quien comandó ese grupo por parte de planeamiento de la universidad para poder restaurarlo, ¿no? Estuvo abandonado mucho tiempo, el edificio muy venido a menos, y abandonado, casi inhabitable, y bueno, y de a poco se fue reconstruyendo. Yo creo que el centro de estudiantes del liceo hizo muchas colaboraciones también para que pudieran organizarse su reconstrucción, y el esfuerzo que hizo también la universidad para poder concretar este rescate edilicio. El edificio también ¿no? Está cargado de ese sentido que le da ser una escuela, ¿no? O sea, hay como una función, ¿no? Que también concretan un propósito de un edificio, ¿no? Una intención de un edificio. Los pasillos como ese lugar, digamos, es como la vereda, ¿no? Es como que el aula es la casa y el pasillo es como la vereda, ¿no? Es el lugar de la primera socialización por fuera de la estructura del aula, que es donde nos encontramos todos de alguna manera en un lugar familiar dentro de una institución. Los espacios son generosos, son sólidos. A mí las veces cuando lo recorrí después de su restauración decía, qué maravilla, ¿no? Qué consideración para con el hombre. Miren qué detalle, la altura del escalón. Son escaleras que uno puede subir y bajar sin cansarse, porque no está forzada la naturaleza que tenemos de poder subir sin cansarnos. Casi que naturalmente uno puede subir y bajar estas escaleras. Están hechas a nuestra medida. Ahí aparece un interior de un aula con esas ventanas generosas, con esa iluminación generosa, y con esa capacidad y esa posibilidad de ventilar el aula, ¿no? Antes había una consideración, claro, antes no había aire acondicionado, ¿no? Entonces, hoy nosotros, muchas de las condiciones de habitabilidad de los espacios interiores, los está regulando el aire acondicionado. Pero bueno, yo creo que una de las cosas que nos vino a decir también esta pandemia es, pensemos un poquito, ¿no? ¿Cuántos recursos de la naturaleza estamos agotando? ¿Y cuánto podríamos hacer naturalmente para ventilar el edificio? Fíjense, esto tiene permanentes posibilidades de cruzar las ventilaciones, que dicen que es como que la manera en que mejor se benefician los ambientes para acondicionarlos, ¿no? Estamos en uno de los patios, porque los bordes, lo que está entre el edificio propiamente dicho y la ciudad, van siendo como patios de la escuela, que va teniendo distintas formas, porque la forma también del triángulo de la manzana, ¿no? del lote manzana, es lo que permite esta dinámica, digamos, en el uso en la forma y en las posibilidades del uso del espacio exterior, lo que nosotros decimos el patio de la escuela. Ya aparece, bueno, mediada la relación con la ciudad, hay mucha solidez en la construcción del edificio, hay mucha solidez en las carpinterías. Y ahora pasamos también a otro a otros de los ejemplos que queremos abordar en estos años pandémicos, ¿no? Que es una escuela que surge a partir también de las pestes, ¿no? Y que impone también un modo de aprendizaje, que es la educación al aire libre, ¿no? Como una nueva técnica. Porque en realidad tonifica el organismo, que es delicado,
poder vivir al aire libre en cualquier clima. Ese concepto de salud también tiene un reflejo y un correlato en la arquitectura, ¿no? Ellos sostenían que tanto sea para jugar, para trabajar, para estudiar, para descansar, incluso hasta para dormir, porque hay partes de esta escuela que tienen reposeras donde hacer un pequeño descanso. Estar al aire libre era beneficioso siempre para los niños. Y que en todo caso las condiciones de habitabilidad tenían que ser controladas por el propio diseño. Entonces ahí no importaba tanto el clima, sino la necesidad absoluta de salud, que es un poco lo que nos está pasando a nosotros ahora, ¿no? Donde empieza a tener sentido la orientación como un motivo determinante de las aulas en este caso, y la disposición que va teniendo todo el conjunto a partir de esas nueve aulas, y 9 aulas que abren, cada una de estas aulas tiene esta manera de abrir y de ventilar, ¿no? Con esas carpinterías plegadizas, con la calefacción que acompaña en estos bordes, y que surge del propio piso, y controla la pérdida más grande de calor o de frío a partir del piso. Y acá aparecen todos los espacios, digamos, estos son los espacios de las aulas, y acá aparecen todos los espacios que son comunes, ¿no? De comedor, de solario, la piscina. Miren, hasta la manera de dar clases de huerta, todos temas que ahora se retoman y vuelven a cobrar sentido a partir en este caso del COVID, ¿no? Bueno, en ese caso era eh, otra peste. Y está en un perfecto estado le falta la conservación que le falta, son las conservaciones como lógicas que un edificio tiene que tener, ¿no? Cada aula tiene esos 3 lados acristalados y que son móviles, ¿no? Y que es metálico, y la estructura, fíjense, ¿no? Que son todas metálicas, es una estructura de acero. Todo esto que ustedes ven pintado de azul claro es metálico. Los muros también que se orientan al norte están cubiertos con losas de hormigón. Y todas las otras particiones aparecen acristaladas. Tenemos que pensar que el norte de Francia, que es donde está esta escuela, es el opuesto a nuestro norte, digamos, como para entender la cuestión de la orientación, ¿no? Esta es la manera en que la pandemia o la peste o lo que fuera obligó a dar las clases, ¿no? Acá esta es la terraza donde tomábamos sol, este es el lugar donde tomábamos sol y descansábamos, y esta arquitectura garantizaba que vos preservabas la salud por sobre todas las cosas. Y generabas otra manera, ¿no? También de conocer, porque estabas inmerso en la naturaleza. Casi que el bosque natural que tenía cuando se hizo la escuela, yo creo que no fue tocado ni un solo árbol a la hora de concretar el proyecto, de hacer el replanteo y ubicar las aulas y demás. No fue necesario talar ningún árbol, porque el árbol también era un elemento que ayudaba
a la construcción de ese clima que necesitaban. Miren qué perfecta armonía puede uno llegar a tener entre el lugar del estudio, de la socialización, del aprender y la naturaleza, ¿no? Hay una puesta en valor de valores, ¿no? Sin salud no hay posibilidad de educación, y sin educación no hay posibilidad de desarrollo. Esos son los valores que va transmitiendo también la arquitectura. Una vez Kant cuenta una anécdota que tenía un ayudante ahí en su estudio, que se llamaba Gabor, creo que era, este ayudante que creo que era, había exilado de Hungría cuando los rusos invadieron Hungría, creo que era así la historia, le pregunta al maestro, ¿no, Kant, ¿cómo describirías esta época? Entonces, Kant nunca tiene la respuesta al instante. Dice que fue meditando a lo largo del día la pregunta, de manera tal de encontrarle un sentido, porque fue una pregunta que lo invitó, que lo conmovió, ¿no? Que lo invitó a pensar, ¿cómo describirías esta época? Entonces se quedó sentado un tiempo, sin moverse, repasando un montón de cosas en su cabeza, y finalmente dice que le dijo a Gabor, le respondió con otra pregunta, ¿cómo es la sombra de la luz blanca? Entonces Gabor, que tenía como la costumbre de repetir las cosas que le decían, dijo, luz blanca, no sé. Y Kant le dijo, negra, no tengas miedo porque la luz blanca no existe, como tampoco existe la sombra negra. De manera tal de que al momento de llevar a nuestro juicio, nuestro sol, digamos, al juicio de cada uno de nosotros, todo es posible, porque es posible pensar las respuestas desde un lugar inesperado a lo que espera la pregunta que uno responde. Ese era Kant, ese es Kant al que nosotros hemos recurrido para que nos guíe y para que nos ayude a pensar en estos tiempos, ¿no? Él también decía, de ahí sale también un término que a él le gusta muchísimo y que usa mucho en forma de diseño, que es lo mensurable y lo inconmensurable. Entonces, él decía también que una palabra tiene dos cualidades, la mensurable, que es la que atañe al uso cotidiano, y la otra, que es la maravilla de la existencia, que es lo que es inconmensurable. A partir, miren ustedes, de esa pregunta que le hace Gabor a Louis Kant, él, que tenía que dar una serie de 3 charlas en Princeton, no tenían título estas charlas, y quien tenía que publicar el título de las charlas le venía insistiendo, pongo un título, y Kant es como no le gustaba que las cosas no tuvieran sentido, dice que a partir de la pregunta en realidad encuentra los títulos de sus charlas. Entonces dice, la primera va a ser arquitectura, 2 puntos, la luz blanca y la sombra negra. La segunda se iba a llamar arquitectura, 2 puntos, las instituciones del hombre. Y la tercera se iba a llamar arquitectura, 2 puntos, lo increíble. Entonces, en el reino ese de lo increíble se halla todo aquello que es una maravilla, ¿no? Y él describe que una maravilla es el nacimiento de una columna, porque del muro nace una columna, ¿no? Y que de pronto parece que el muro le dolió cuando le hicieron columna. Y le preguntaba a la columna y al hombre, ¿por qué me haces esto?
yo te protegí porque era un muro, y vos estabas seguro cuando yo te protegí, y ahora me pones un agujero, ahora me atraviesas con un agujero porque necesitas relacionarte con el exterior. Entonces el hombre le contesta, es que veo cosas maravillosas ahí afuera, y quiero mirarlas. Acá estamos también en otro lugar en el mundo muy lejano, donde esto, que es un lugar donde es absolutamente necesario en Algeria aprender la cámara de uno de estos fotógrafos, Jan Bertrand, que han recorrido el mundo y lo han fotografiado desde arriba, toma el patio de una escuela, miren ustedes la dimensión, ¿no? Lo que eran los espacios de la escuela, los patios de la escuela del liceo, los espacios de la escuela de la escuela saludable, digamos, la escuela al aire libre, y lo que es esto como patio de la escuela, ¿no? Pero en realidad acá aparece como la necesidad del aire a la hora de la convivencia, de que haya muchos. Entonces, el espacio que aparece con la posibilidad de dar ese aire y ese oxígeno, porque además el oxígeno es necesario para ventilar nuestras mentes, ¿no? Y para poder educarnos, eh, es una azotea de un edificio que nadie podría definir en esta foto que es una escuela. Pero uno se da cuenta que es una escuela porque en realidad ahí aparece, ¿no?, ese espacio de socialización que es la escuela, y en este caso, bueno, capturado seguramente por la vista de un helicóptero que volaba abajo, ¿no? Si uno ve el contexto en el que está la foto, la calle, y esas mujeres argelinas probablemente con esas túnicas, entiende un poco la dimensión, ¿no?, la pertenencia, digamos, ¿no?, de esta sociedad a una cultura muy distinta a la nuestra. Otra vez siguiendo también con Kant y con sus preguntas, él hace una pregunta también, ¿qué es lo que debiera hacer? Le pregunta a sus colaboradores, a él le gustaba mucho ser inquisidor con sus colaboradores, y les pregunta, ¿qué debería ser un club juvenil? ¿Qué es lo que piensan ustedes que debería ser? Entonces van apareciendo una cabaña, van apareciendo respuestas diversas, ¿no? Una cabaña, le dice uno, un granero, le dice otro. Van apareciendo así preguntas que pareciera que no se pueden ligar con el club. Este mismo Gabor, el que le preguntó, el que le disparó el nombre de las tres conferencias finalmente, le dice, creo que un club juvenil es un lugar desde, no es un lugar hacia, sino que es un lugar desde. Es un lugar cuyo espíritu debe ser desde donde uno va y no hacia donde uno va. Entonces aparece, bueno, que en la escuela esta reflexión lo lleva a Kant a pensar que en la escuela tiene que ser un lugar hacia o un lugar desde. Es una pregunta que aún él dice que no ha decidido cómo será la respuesta. Y que es una pregunta que yo puedo dejarlos a ustedes para que trabajen este módulo. Porque en definitiva, cuando proyectas una escuela, dices que vas a tener 7 aulas, un espacio de patio, un gimnasio, un lugar para hablar, no sé, una galería. Pero en verdad, ¿qué sería que tiene que ser una escuela? ¿No? Y esa es la pregunta que todavía nos podemos hacer y que no tiene la respuesta preestablecida. Esa es una pregunta que nosotros
tendríamos que valorar cada vez que pensamos las cosas. Yo creo que estamos en un momento en el que uno tiene que reflexionar sobre estas cosas que son inspiradoras, ¿no? Que son iniciáticas, y encontrarles el sentido más allá de la formalización. No se apuren del todo en encontrar respuestas. Ustedes tienen que armar un camino de una carrera encontrándole sentido a las cosas. Y la búsqueda del sentido es una búsqueda que es colectiva, pero es muy personal también. Todos ustedes tienen herramientas y elementos para hacer de su camino, de la educación que vayan a obtener, algo muy trascendente. No, no hagan de esto, me acuerdo cuando vino ayer a hacer un ex Lelutier, de los iniciáticos, de los fundadores de Lelutier, que después se abrió, vino a dar una charla al curso de ingreso en 1995 en la facultad, y muy gracioso, ¿no? Se fue de Lelutier, creó la banda elástica, una persona muy extraordinaria, muy inteligente, era arquitecto, y él decía que a él le sirvió ser arquitecto para ser el excelente músico que podía ser, tocando instrumentos con bandas elásticas, porque finalmente terminaba armando instrumentos con lo que nosotros llamamos bonitas, ¿no? Y él decía, no, que ya le molestaba la noción de carrera, porque carrera, ¿a dónde hay que correr y a quién hay que ganar? Entonces, él me acuerdo que les habló con muchísimo cariño también en ese ingreso 95, diciéndoles: disfruten de esto, no piensen que es una carrera. Sostengan un paso, pero disfruten el camino, porque no hay que llegar apurado a ningún lado. Hay que ir levantando el máximo de la cosecha, digamos, a lo largo del camino. Esas palabras siempre me quedaron sonando y siempre me dije que en lo posible que las recordara las iba a volver a decir. Así que bueno, yo les agradezco. El martes próximo no nos encontramos, pero vamos a estar trabajando. Probablemente vaya estando en cada una de las comisiones, que puede ir entrando y saliendo, y así tener un contacto más próximo con ustedes, que en estos tiempos virtuales es un poco lo que más extrañamos. Horacio. Sí, yo me quedaba pensando cuando te escuchaba que qué interesante preguntarnos, ¿no? Hacernos preguntas, y que en realidad preferimos en este primer módulo es no dar un concepto de arquitectura, o sea, preguntarnos, ¿no? En búsqueda de un concepto de arquitectura. Y que en realidad nos estamos preguntando siempre, que es un poco lo que haría cualquier persona que entre a una nueva disciplina, es preguntarse en qué consiste. Nosotros preferimos, en lugar de dar una definición de arquitectura, es ir al revés, ¿no? Es ir a recordar un edificio que hemos habitado, como es la escuela propia, y generar cada uno, construir un propio concepto de arquitectura, con Claro. ciertas coincidencias que va a haber. O sea, ahí vos tiraste una idea que tiene que ver con la teoría de Kant, que tiene que ver con la teoría de las instituciones del hombre, las instituciones humanas, que tiene que ver con esa idea de arte, naturaleza y cultura. Bueno, una de las tantas interpretaciones y una teoría muy fuerte es decir, bueno, la arquitectura es la materialización de esas instituciones que hace el hombre. En realidad esas instituciones vienen de antes, vienen eso que él decía, la inspiración de aprender, la inspiración de expresar, la inspiración de enseñar, que son como entidades propias de la cultura. O sea, nosotros preferimos eso, que ustedes vayan armando su propio concepto de arquitectura, y no, o sea, es el camino quizás más largo, pero es el camino inverso. No hubiera sido muy tonto de nuestra parte, el primer día de teoría, decirle la arquitectura es esto, darle una definición. Entonces preferimos la arquitectura en búsqueda de un concepto. Me parece que por eso iniciamos la materia con eso. Si bien no vamos a tener respuestas
hoy, y no vamos a tener nunca, pero sí nos vamos a ir acercando a cuál es la sustancia que está conformada la arquitectura. Vos mostrabas recién unas fotos de diferentes escuelas, del liceo, donde aparece el banco, el estudiante, la ventana, el árbol, o la escuela al aire libre. Y ahí hay algo de qué está hecha la arquitectura. Si bien no la podemos definir, vamos a ver de qué se conforma. Actividades, ¿no? Gente que usa, niños, una carpintería que a veces se abre, a veces se cierra, unos elementos que son las columnas, las escaleras, la naturaleza. Entonces podemos ir armando, si bien no podemos definir el concepto, pero podemos intuir o inducir desde lo particular lo general. Un poco esa es la idea nuestra, dar vuelta. Ustedes en el secundario o muchas de los conocimientos es al revés. Te dicen primero la definición y vos tenés que estudiar, y nosotros preferimos hacer al revés, empezar con lo propio, con la escuela de cada uno, recordar la escuela de ustedes, van a ver que recordando se aprende también, ¿no? Es esa teoría de la reminiscencia de que tenían los griegos, o sea que aprender es recordar, y cuando recordemos, hagamos el esfuerzo de recordar nuestra escuela, los espacios. Yo siempre me acuerdo una frase de un estudiante, creo que es de un estudiante que ya ahora es arquitecto, y que me acuerdo, recordando su escuela, nos dijo: qué bárbaro, pensar que yo estaba ahí adentro y nunca había visto lo que estoy viendo ahora. Bueno, y eso es aprender, recordar es aprender, que tiene que ver con eso, ¿no? Empezar a recordar el patio, cómo entraba, cómo salía, y ahí está el concepto de arquitectura. Y seguramente cada uno vamos a debatir en los grupos, cada uno va a tirar algunas ideas y va a enriquecer ese concepto que es infinito en realidad, ¿no? Va teniendo diferentes lecturas. No es lo mismo pensar la arquitectura de la peste, la fiebre española, ¿no? Del principio del siglo, que la arquitectura que tenemos ahora en el siglo XXI, o la arquitectura que se da con internet, o la arquitectura que se da en una escuela donde los cupos son diferentes y las situaciones urbanas son diferentes. Así que bueno, un poco muy linda la charla, Vero, y invitarlos a pensar, y Sí, invitarlos claro. a construir el conocimiento, ¿no? A construir su propio concepto de arquitectura. Nosotros lo que vamos a darle son los elementos, las sustancias con que está conformada la disciplina. Claro. Sí, las definiciones de los programas también, cómo han aparecido en estos años tan diversos programas, ¿no? Que en realidad, cuando nosotros en la disciplina hablamos de programa, también diría Cam, qué palabra más aburrida, estamos hablando de la naturaleza de los espacios, de qué naturaleza tienen esos espacios, ¿no? De eso se trata un programa, que la palabra no nos apabulle tampoco, esto recién empieza, digamos, ¿no? Y esta es una disciplina que se aprende siempre, siempre, siempre uno está aprendiendo arquitectura. Por eso que la elección de la escuela es uno de los programas más interesantes para Claro, indagar sobre el concepto de arquitectura, ¿no? claro. O sea, la escuela o la casa. Después vamos a seguir con la casa, pero la escuela es muy interesante porque es casi la esencia, casi la razón de ser de la arquitectura, ¿no? Esos primeros programas que está la voluntad de expresar, la voluntad de integrarse, la voluntad de aprender. Así que bueno. Bueno, yo los invito a que dialoguen también mucho con sus docentes. Más que buscar respuestas en ellos, los invito a que tomen el desafío de generar preguntas, que eso va a ser lo que los haga reflexionar. Todas las reflexiones que uno puede hacer sobre la propia escuela y sobre lo que vivió,
son válidas, ¿no? Sobre cómo sintió los espacios son válidas, porque también la percepción del espacio va cambiando conforme los años, ¿no? Pues que yo recuerdo yo cuando era muy chica nos fuimos a vivir a un lugar muy pequeño de Mendoza, General Bear. eh, es una anécdota personal, pero quiero ilustrar lo que viví, lo que entendí de la importancia del espacio, ¿no? Fuimos a vivir a un lugar que no tenía ni una calle de asfalto y que era tan grande que mi casita estaba en una esquina y enfrente estaba mi escuela, que era una casita un poquito más grande que mi casita, ¿no? Entonces yo, para ir a la escuela, cruzaba una calle de tierra y entraba a una casa un poco más grande que la mía, con un patio un poquito más grande. Esa era mi dimensión de la escuela. Cuando a los 7 años vuelvo a La Plata a vivir y aparezco en el normal 1 de La Plata, yo tuve, a mí la escala me produjo, sentí que no me podía contener semejante escala, porque el paso que yo había tenido de un colegio muy mínimo, muy patiecito chiquito, al patio del normal 1, fue impresionante al punto tal que al otro año me cambiaron de escuela a una escuela un poco más chica. Yo no podía definir lo que me pasaba. Con los años, cuando volví a entrar al normal 1 de La Plata, tuve la sensación de que el patio era la medida justa de la institución. Pero es una sensación que vos tenés cuando tenés otra edad, digamos, ¿no? Muchas veces, por eso la cuestión de escala y la percepción de la escala tiene que ver con nuestras edades y con nuestras vivencias. A todas esas cosas tiene que estar atento el arquitecto. Así que bueno, yo, Horacio, por mí, si querés, Bueno, nos despedimos, nos encontramos nos despedimos. no el martes Nos que viene, vemos. sino el otro. Nos vamos a ver con el módulo 2 y que Todo- tengan un buen trabajo sobre estas reflexiones del concepto de arquitectura a través de la institución escuela. Nos vemos.